As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? Antes de nada, te tengo que dar la enhorabuenísima por el ascenso de sino ya de nuestro Castellón. ¿Qué tal, Javier? Pues muchas gracias. Esto, como diría Di Stéfano, no me lo merezco, pero lo trinco, ¿no? Porque esto cuando el Castellón, que ha subido a segunda división, cuando va bien, ¿no? Y me felicitáis y demás, lo acepto, ¿no? Me siento partícipe. Y cuando va mal, ¿no? Y a veces nos critican, no, los periodistas tienen la culpa, no sé qué. Yo digo, pues si yo no meto goles, ¿no? ¿Qué pasa? Pero cuando subimos sí, ¿no? Es un poco tramposa mi actitud. Javier, muchas gracias. Luego hablaremos, a lo mejor, del Castellón. Estuve en Murcia de viaje para ver el partido. Y te felicito también. Un partido que lo tuvo de todo. Sí, tuvo no. Épica. Se nota que tenéis ahora un propietario americano y, sí, estaba todo, y se cultiva la imagen y el espectáculo, porque fue un final que ya nos contarás rozando no rozando, sino zambulléndote directamente la épica. Esto refuerza mi teoría de que el fútbol está guionizado, claramente. Pero también te felicito, Javier, a ti y a todos nuestros oyentes del Real Madrid, que ya es oficialmente campeón de liga. Estáis ya acostumbrados, ¿no? Os da un poco igual, pero ahí está. A ti, por ejemplo, a la hora de escribir, uh-huh. ¿Cómo vives tener que escribir sobre, por ejemplo, has tenido que mandar hoy la crónica un poco sobre los éxitos de tu equipo, ¿no? El ascenso. ¿Te gusta o te puede un poco no voy a decir presión porque no hay, sino que es ya como el final y estás tan agotado por el éxtasis de todo que a veces casi prefieres escribir sobre un domingo cualquiera o sobre una derrota que sobre esa victoria tan importante como un ascenso, ¿no? Bueno, muchas cuestiones aquí. Primero, prefiero escribir sobre las victorias. O sea, es verdad que la derrota es más literaria, pero eso ya lo he gastado muchos años, ¿no? Ya he aprendido la lección de la derrota, ya le he sacado rédito. Ahora dame, aunque sean peores los textos, dame victorias, no pasa nada. Y claro, es diferente cuando vas a trabajar al estadio, sí. ¿No? Cuando haces la crónica del partido, que estás ahí un poco más aislado, ¿no? Es una cosa más individual, más, no sé cómo decirlo, más profesional, que el sábado fui como aficionado, porque fui con mi hijo Teo y todo lo que pasó, yo salí del campo diciendo, es que soy incapaz de explicar lo que me ha pasado aquí, ¿no? Lo que he vivido. Pero, y además no tenía ninguna obligación de escribir una columnita como he hecho sobre el asunto, pero volviendo al día siguiente en el coche empecé a rumiar un poco ahí, como una frase, y una frase te lleva a un párrafo, y un párrafo te lleva a la siguiente idea, y al final dije, pues lo tengo que escribir, y si no me voy a quedar tranquilo, ¿no? Lo te llevas ahí dentro y te sirve casi de terapia para explicarte a ti mismo lo que supone lo que has vivido en el campo de fútbol, ¿no? No sé si es algo que nos pasa solo a nosotros, a los que nos dedicamos a esto, pero yo sigo sintiendo esa pulsión, y creo que todavía trabajo en esto porque siento esa pulsión de hacerlo. Y sí, no sé, hemos dicho que luego hablaremos del Castellón, pero ya estamos aquí haciendo mucho spoiler, ¿eh? Es que cómo es el madridismo, que te saca una liga ganada y es una liga... tenemos... El pan nuestro de cada día. No, las ligas, además, a mí me gusta ponderarlas especialmente. Y me da mucha rabia esas épocas en las que el Madrid no consigue pelearlas, al menos, o estar ahí hasta el final. De hecho, yo, me empezó a gustar el fútbol con las ligas de Tenerife, con las 4 seguidas de Cruyff. Entonces, la liga para mí es algo todavía
muy, muy, muy especial. Pero es verdad que coincide esta semana con el cruce con el Bayern de Múnich y las celebraciones en este tipo de semanas me parecen contraproducentes. Entonces yo creo que el madridismo ha intentado pasar página y centrarse en lo siguiente, aplazar, que siempre es un poco... Estas celebraciones en diferido siempre saben algo como la Coca-Cola cuando la dejas abierta y se queda sin gas. Falta un poco de chispa, pero la obligación por delante, hay un partido importante y toca estar a lo que toca estar. ¿Tú crees que nos escucha Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona? ¿Escucha este podcast? Yo creo que todas las señales indican que está en la cola de reproducción, pero muy al final. Sí, ¿tú crees? Yo creo que incluso a veces nos responde en rueda de prensa, aunque la gente no lo sepa, pero nos hizo caso, ¿eh? Yo te dije aquí, si yo fuera Xavi Hernández, provocaría los resultados necesarios para que el Madrid fuera campeón entre la ida y la vuelta de la eliminatoria al Bayern de Múnich, para que no haya podido celebrar como Dios manda una liga y que quizá distraiga un poco. Pero me escribió Nacho Fuertes, oyente del programa, y me dijo que esto ya ocurrió en 2022, también con Xavi como entrenador, que el Madrid se proclama campeón entre la ida y la vuelta de la mítica eliminatoria contra el Manchester City, que acaba remontando en el Bernabéu y luego es campeón de Europa, así que no le salió muy bien la jugada. Sí. No sé. Yo tuve debate interno precisamente con esto. Estaba viendo luego, cuando salí del Bernabéu, estaba viendo el Barça-Girona y tenía sentimientos encontrados. Por un lado, evidentemente quería que el Barça perdiera porque lo deseo todos los domingos de mi vida, pero especialmente porque puede significar la Liga del Madrid. Pero por otro lado, afectaba un poco mi crónica, porque iba sobre el cierre para mandarla, un poco mi columna, y ya decía, ya no sé qué prefiero, si que sea la semana que viene, y además con el añadido de decir, no sé si prefiero que sea una semana después y que el Madrid siga en tensión sin perderse en cibeles y en celebraciones en la semana esta del Bayern de Múnich. Pero yo creo que también que entrar en una dinámica ganadora, tacharte una cosa de la lista, siempre también te va aligerando la cabeza, y siempre las dinámicas ganadoras soy muy partidario de ellas. Hay que buscarse siempre algo como un contrapeso, como tú hiciste, ¿no? Que era, bueno, si el Madrid no gana la Liga hoy, por lo menos igual el artículo ya no lo tengo que tocar, ¿no? Para el cierre. Y me pasó algo parecido. Ayer, mientras estaba escribiendo el artículo del Castellón, estaba jugando el Córdoba en Granada y tenía que no ganar el Córdoba para que el Castellón fuera campeón, ¿no? Y digo, si el Castellón es campeón, mañana no libro. O sea, me tocará trabajar, que tenía que trabajar el lunes, pero a cambio que quedará mejor mi columna, ¿no? Será más redonda el final, ¿no? Entonces siempre hay que jugar con eso, que tenerlas en la manga, en la vida un poco. y tú eres un buen taur. Claro, lo sabemos. Y al revés, ¿no? Si el Castellón no sube, por lo menos el lunes no trabajo, ¿no? Sí, ese juego de equilibrios, vamos avanzando. No sé los equilibrios que hace de Xavi. O sea, has hablado de que estabas viendo el partido de Girona. Le metió 4 goles otra vez el Girona y dio una nueva exhibición Xavi en sala de prensa. Es increíble. Pero claro, es increíble, es que pero a la vez... Se cae desde la azotea de un edificio como un gato y intenta caer de pie. Y parece que no le ha pasado nada. Es increíble, pero a la vez previsible también. Porque el Xavi jugador también era así siempre. Al Xavi jugador le mete 7 goles el Bayern de Múnich en una eliminatoria de Champions, ¿no? Y dice, bueno, pero no nos dominaron, no nos pudieron someter, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Algo parecido, ¿no? O sea que sí, eso como jugador ha sido su virtud, yo creo, ¿no? De estar muy convencido, mucha confianza en sí mismo. Como entrenador quizá no sea algo positivo, ¿no? Estamos viendo. Es verdad, pero yo pensaba que a fin de cuentas la figura de jugador y de entrenador, siendo la misma persona, cambian, ¿no? Porque son como distintos papeles que tienes que interpretar. En el campo protestas cada acción al árbitro y te quejas y sobreactúas y a veces intentas echar encima a la afición,
y demás, pero luego como entrenador pues eres más sosegado o más... pues tienes otra forma de encarar estas cuestiones. Pero Xavi parece que no ha hecho esa transición, es que parece que sigue siendo ese jugador que negaba a veces la realidad porque le interesaba y que no tiene nada de autocrítica, que es aquí muchas veces lo que hemos comentado, que yo creo que es su principal, la principal astilla que no le permite ser mejor entrenador o ser mejor considerado como entrenador. Yo justo una parte de la columna de hablando de la Liga del Madrid era un poco ensalzar la figura de Ancelotti, porque me gusta esa actitud que tiene, que el otro día dijo antes del partido contra el Bayern de Múnich, dijo que hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño, que es un poco, me recordaba al juramento hipocrático de algunos cirujanos, de ante todo no hagas daño. Con un equipo que te han dado bueno, no lo estropees, no te lo cargues, no quieras jugar a inventar la rueda y que pierda un poco la esencia, ¿no? Que hay muchas veces que la gente en todo lo que hace, quiere tocar tanto y quiere dejar tanto su marca personal, ahí su impronta, que al final pierde toda la gracia y te cargas lo que te han dejado en lo que han confiado en ti. Y es justo eso, y Ancelotti no se pone excusas nunca, es lo que me gusta de él. Esa frase de Ancelotti, ¿no? De los dos tipos de entrenador, ¿no? Los que no hacen nada y los que hacen mucho daño, los que hacen daño. Sugiero comentársela a vuestros jefes, ¿no? Cuando es, ¿no? La dejáis caer así a modo de indirecta, ¿no? Sí. Cuando estén un poco pesados. Me parece muy brillante esa frase, ¿eh? Y tiene mucho de verdad. Sí, yo me quedé pensando ahí un poco que a veces además Ancelotti lanza muy de vez en cuando estos casi que roza en los aforismos y me quedé pensando porque Ancelotti además tiene esa virtud que yo creo que le han ido quitando todos los años en el Madrid, le han ido quitando una pieza fundamental de su once desde el principio, o sea, desde su primera etapa. Le quitaron a Di María, le quitaron, bueno, antes de empezar casi le quitan a Ozil, le quitan a Di María, le quitan a Xabi Alonso, le quitan después a Casemiro, le quitan a Benzema, y el tipo, lejos de escudarse en eso, de bajar los brazos o de que se note que está en contra de esa acción del club, lo considera casi como un reto. Es como un jeroglífico nuevo que se encuentra en la página del periódico y que quiere, de algún modo, para él es un desafío. Entonces yo creo que le gusta, y que lejos de ser ese gestor, limitarse a ese gestor de emociones que a veces parece que es Ancelotti, de vive y deja vivir, creo que tiene mucha enjundia en los pequeños ajustes que hace, las cosas que va tocando, en atreverse con inventarse un puesto para Bellingham, como hizo anteriormente con Di María o con Pirlo, o ahora con Tchouaméni de central, ¿no? Que a veces, pues bueno, no sabemos si saldrá del todo bien, pero oye, ha apostado por el de central y mucho. Y este año podría haber tenido las excusas que hubiese querido, ¿no? Sea Benzema, quería otro delantero y me traen a Joselu, ¿no? Se lesiona Álava, está lesionado Militao, quiere otro central en enero y no lo traen, ¿no? O se lesiona Courtois. Podría haber tenido mil justificaciones, pero lo ha sacado adelante, como tú dices, con esa manera de hacer. Y ahora el Bayern de Múnich, Javier, la vuelta de la eliminatoria, empató el Madrid en la ida, informamos a nuestros oyentes, y este miércoles pues ya sabrá si en la final espera el PSG o el Borussia Dortmund al ganador de esta otra eliminatoria. Sí. Estos días, muchas veces aquí lo hemos comentado, para mí son los más especiales. Por encima de verdad del mayor triunfo, que me dura poco, me lo saboreo y lo disfruto, pero tiene un recorrido largo. Pero estos días previos en los que te das un paseo, vas andando, vas a por el café y te pones a fantasear en fútbol ficción, a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si todo puede pasar? Lo disfruto muchísimo y es lo que más me sigue gustando de esta competición de la Copa Europa. Hombre, yo ahora que has oído el Castellón ya lo veo de otra manera todo, ¿no? Yo que suelo ser
estas semanas son ya estás de angustia. Ahí, ¿no? Ya estás ahí. Con el Bayern de Múnich, el Castellón. Sí, eso es una frase de Luis María Valero, el autor de Sed en la Condomina, ¿no? Del Julián Ilustrador del Real Murcia, uno de mis escritores favoritos de fútbol, que dice, hay dos maneras de jugar un playoff, la sana y la insana, ¿no? Y dice que él, como hincha del Murcia, nunca ha conocido la sana, ¿no? Que es un poco la manera en la que yo lo voy a ver, o los equipos que no tienen la obligación de ganar, ¿no? Que de verdad subir sería un premio y no una necesidad, pues vas de otra manera, ¿no? Lo disfrutas, el ambiente, los viajes, lo que tú dices, ¿no? La ensoñación, el pensamiento mágico, pero cuando es una obligación, no una necesidad, es una angustia que yo ya no la siento, ¿no? Porque como ya lo hemos hecho, pues para adelante. Pero esta historia siempre es como la calma antes de la tormenta, ¿eh? Porque el Madrid contra el Bayern de Múnich, es verdad que últimamente está sacando las eliminatorias adelante el Real Madrid, pero es el gran clásico del fútbol europeo. Una rivalidad que comenzó en 1976, Javier. ¿Tú sabes algo de esto? Con la irrupción, una semifinal de la Copa de Europa que ganó el Bayern de Múnich, y en el Bernabéu irrumpió una persona que pasó a la historia como el loco del Bernabéu. O sea, que ya es un apodo que te hace pensar algo. Que tiene mérito eso, ¿eh? Que tiene mérito, ¿eh? El loco del Bernabéu, te quiero decir que es ser cabeza dentro de... Claro, eso es verdad, ¿no? O sea, en un estadio de fútbol, con la fauna que habitamos, sí, o sea, que nos incluimos, ¿no? Que pases así, ¿no? Como top entre tops, ¿no? Tú. Pues sí, la historia del loco del Bernabéu, es que me acordé el otro día y he buscado algo de información, porque te cuento lo que habrá gente que no lo sepa, ¿no? Somos jóvenes en este podcast, nuestros oyentes también. En 1976, un señor en un Madrid-Bayern en el Bernabéu, un señor de mediana edad que estaba en el segundo anfiteatro viendo el partido, estaba con su mujer, que estaba embarazada de 6 meses, con su hermano y su cuñada, pues en un momento dado les dijo, me voy al baño, ahora vuelvo. Dijo, me voy al baño, ahora vuelvo, pero no fue al baño, bajó por las escaleras hasta el terreno de juego y cuando el árbitro pitó el final, saltó al campo y le lanzó un puñetazo que lo tumbó. En ese momento, o sea, cierta confusión, el portero del Bayern de Múnich, Sepp Maier, mítico, lo redujo, o sea, no literalmente, o sea, siguió teniendo el mismo tamaño, el loco, y lo entregó a la policía. Pero esto es una cosa que me gusta mucho, que la policía lo soltó. O sea, lo tuvo un rato ahí, no sé qué. Se ve que le contó algo de que había perdido un zapato, no sé qué. Le dijeron, bueno, vete a casa, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Un poco ahí. Le tocó el poli bueno al loco del Bernabéu. Y se perdió un poco el rastro de esta persona. Hay algunas fotografías, pero no se supo mucho de él hasta 25 años después, que fue entrevistado en el diario AS, Javier. Y contó cosas como que su padre estuvo 2 años sin hablarle después de hacer esto, pero no sé si lo hizo como algo bueno o algo malo, o sea, dependiendo de la familia. Y también trascendieron, también lo entrevistaron en Pobla FM, el Deporte de Madrid, años después. Sus iniciales, Javier, sus iniciales eran J.D.P. No sé si ¿te suena? ¿Tienes algún candidato? ¿Algún Javier? ¿José? ¿Damián? No lo sé. Invitamos a nuestros oyentes que propongan quién pueda ser esta persona. Y contó en esta entrevista que, claro, su mujer y su hermano que se quedaron en la grada, se ve que su hermano, cuando vio saltar a un tipo ahí, dijo, ¿pero dónde va ese tío? Y su mujer le dijo, ¿pero no ves que es tu hermano? O sea, era su hermano y al salir le dijeron que si era tonto. ¿No? ¿Estás tonto? O sea, es que me gusta mucho imaginarme esa historia, ¿no? Del loco del Bernabéu, luego saliendo del Bernabéu, yendo a casa y la mujer ahí embarazada diciéndole, ¿pero qué estás tonto? Es que estás tonto, José, como se llame.
el loco del Bernabéu iba con un gorro, ¿no? Es que me acuerdo como la foto, tenía la foto en la cabeza. Sí, es verdad. Eso quiere decir que es como una pista, ¿no?, de que tienes alguien que pueda ser. ¿Qué? No, pero que son esas fotos que tienes una imagen mental de haberlo visto muchas veces repetido, pero no se le veía bien la cara. Pues me acuerdo de un gorro, ¿no? Sí. Y del escorzo del árbitro. Sí. Al recibir el puñetazo, me acuerdo, y de los jugadores del Bayern de Múnich separándole y cosas así. Una bufanda, quizá, una bufanda también, no lo sé. Puede ser. Pero más pistas sobre el posible loco, quien fuera. Dice que trabajaba en Villalba en unos pisos piloto, lo dice aquí, y que este hecho tampoco le causó ninguna factura laboralmente. Y que sus amigos, que le reconocieron, algunos de ellos, esto está un poco feo. Dice, ¿qué le decían tus amigos? Dice, me decían, ole tus huevos. O sea, esto es algo que si nos escuchan los jóvenes, pues que esto no pase. Dice, pero otros también se acordaban de mi madre. Pero bueno. Y él decía, sí. él, esto muy para el Día de la Madre, defendía a su madre, decía, el loco del Bernabéu soy yo. Si me tienes que decir algo, dímelo a mí, pero mi madre no tiene la culpa de esto. O sea, que también boom. Me parece... me parece fantástico. Y no sé. Y agradece a quien entra en entrevista, agradece el trato que le dio Tomás Roncero en el diario AS, porque fue el que consiguió la entrevista en primicia del loco del Bernabéu, que tuvo ofertas, en ese momento tuvo ofertas para escribir un libro y todo, y le buscaron muchos periodistas, pero no quiso. El loco tenía sus principios, el loco, pero pese a ello. El loco del Bernabéu y Tomás Roncero es un poco como, ¿no? Como Hombre, Tyler Durden y... igual pensó, claro, a lo mejor de repente un día Roncero dice, bueno, mira, el loco soy yo, ¿no? Es como el meme ese, ¿no? De mi amigo. Sí. Sí, pero igual entendió que le podía comprender, ¿no? Que podía comprender lo que le pasó. Pues si hay una persona que puede comprender o puede estar cerca del Bernabéu, del loco del Bernabéu, se me ocurren varios candidatos. Uno de ellos podría ser Tomás Roncero en cuanto a los instintos bajos que te pueden asaltar viendo precisamente un Real Madrid-Bayern de Múnich, claro, que, como tú dices, para mí es los peores partidos que yo recuerdo vivir en el Bernabéu son contra el Bayern de Múnich. Y es verdad lo que dices, que últimamente ha salido victorioso el Madrid en algunos cruces, pero mi cabeza es incapaz de procesar eso. No sé si te ocurre a veces que hay estadísticas de estas que sigues negándolas, ¿no? Otra vez leí en Twitter que Vinicius llevaba más ligas que Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Sí, hombre. Sí, estas cosas o lo que le decía otro día a Axel Torres de que ha pasado más tiempo desde la llegada de la UI hasta ahora que desde la llegada de la UI a la caída de la URSS, ¿no? Sí. Entonces, son datos que aquí hemos hablado una vez de eso, que te niegas a admitir que son reales. Y con el Bayern de Múnich me ocurre eso, porque lo he pasado tan mal, me han marcado tanto algunos partidos. Yo te digo, creo que la semifinal del Bernabéu de Mourinho, que el Madrid cae por penaltis, es con diferencia creo el peor partido que yo he vivido en el Bernabéu, el más triste, el más desolador. Antes de que se me olvide, si hacen la peli El loco del Bernabéu, yo pido que el actor sea el padre de Lolo en Compañeros, por favor, el padre de Lolo en Compañeros, aunque es fuera del Atlético de Madrid, pero como es ficción, pues se puede arreglar. Y te escuché hablando con Axel el otro día, me encantó, en el podcast Bueno, el autor Jorge Juan, y no sé si se me quedó en el inconsciente que luego escribí también algo parecido, de que han pasado más años del lasazo, o sea, del gol de Mikel Lasa, que hablábamos aquí de Mikel Lasa el otro día. Estás atrapado en el lasazo, es tercera vez que sale a colación Lasa, o sea, Mikel Lasa. Más años del lasazo al día de hoy que del lasazo a mayo del 68. O sea, esto me parece tremendo. Y también escribí que ojalá estar en mayo del 68, pero de 2068. Ya jubilados, Javier, los dos, tranquilamente, y quizá haciendo un podcast para jubilados, eso lo podría hacer. Pero nada más. Y claro, es que para que veas cómo ha cambiado el Real Madrid
y quizá el fútbol también. El otro día, el Manu en Twitter compartió una captura del banquillo del Real Madrid en las semifinales del año de la octava, del año 2000, que el gol de Anelka, aquel, que luego gana la final al Valencia, el Madrid de Vicente del Bosque, y el banquillo era, atención, Albano Bizarri, portero suplente, Manuel Sanchís, ya con 200 años, ya haciendo la lista de la compra, en el banquillo seguramente, aunque salió un rato en la final, me parece, y Elvir Balic, que quizá era el mejor del banquillo, Karembé, que ya había metido sus golitos ahí de punterazos en anteriores Champions, Perisha Ogjenovic, el Átomo, Sestelo y Meca. Ese era el banquillo del Madrid para ir a jugar una semifinal de la Champions. Me acuerdo además de quienes salieron, que evidentemente salieron muy al final, eran Sanchís, Balic, que salió en el minuto 90, me acuerdo, y salió Karembé también. Arriesgó poco, del Bosque. Pero quiero decir, es que el 11 titular ya es muy cogido con alfileres. No sé si es posible que jugara Julio César ese partido, uno de los centrales del Madrid. No sé si te pues suena. Puede ser. La final, los tres centrales son Iván Campo, Caranca Helguera, que es un Madrid entre guerras total. A ver, voy a buscar si lo de... He tenido no un lasazo, sino un flasazo con lo de Julio César. Es que no es que en el banquillo estuviera esa gente porque dices, es que es un equipazo increíble, ¿no? Pero... No, ese equipo se construye, ¿sabes? Lo de que cuando empieza a jugar con 5 defensas del Bosque porque era lo que podía competir aquel Madrid. Y sí, esa semifinal es espectacular. Luego yo me acuerdo de otro Madrid-Bayern de Múnich, en Múnich, que mete un gol Jeremy. Espectacular. Jeremy, gran infravalorado. Mira, Jeremy juega ese partido en Múnich. Juega efectivamente Casillas, el joven Casillas, tendría 18, 19 años. Jeremy, Julio César, Iván Campo, Iván Helguera, Roberto Carlos en un lado. Sabio, McManaman, Redondo, Raúl y Anelka. Que es el que el Madrid pierde 2-1, ¿no? Sí, pierde 2-1, que había ganado en la ida 1-0 y se clasifica. Y claro, estaría lesionado Morientes o sancionado, estaría Guti también fuera y había bajas importantes. Sí. Pero sí que es verdad. Te acordarás de los cambios y todo, es verdad. Entran en 90 Balic por McManaman y Sanchís en 89 por Anelka. Y antes... Karembé por Sabio, y es que claro, en el Bayern de Múnich había nombres míticos, o sea, era un equipo muy odiable, pero se le odiaba desde la admiración. Sí, claro. Me parece, de ¿no? de villanos perfectos. Claro, Effenberg, Elber, Oliver Kahn, ¿no? Todos esos, Babel, Lizarazu, Jeremis, Mehmet Sol, Salihamidzic desde el banquillo, Salihamidzic que parecía siempre Maradona cada vez que jugaba contra nosotros, Janker del suplente a veces estaba por ahí. Sí. Janker titular ese día, luego entra Roque Santa Cruz, también mítico, Roque Santa Cruz. Mítico sexto hombre de Europa, del Bayern de Múnich, Roque Santa Cruz, el paraguayo. Sí. Pues no sé, ¿qué nos deparará ¿Tú cómo lo ves para el miércoles? Fue un partido bonito, el de la ida con muchas alternativas, con dos equipos con orgullo, con fútbol, ¿no? Que además dejó una jugada muy icónica, ¿no? Que será el pase de Toni Kroos. El pase y toda esa jugada, hay que ver cómo va tejiendo la jugada desde la salida. Incluso es una maravilla. 8 minutos antes, Kroos ya es el que saca al equipo de la cueva. Es el que que eso en Europa además hay momentos en los que ves a esos jugadores que cuando estás encerrado, pasándolo fatal, el balón no te dura nada, de repente alguien da un paso adelante y se cree la eliminatoria y contagia al resto de compañeros. Y ese partido en Múnich es claramente Kroos el que con 4 acciones puntuales muy bien hechas es el que hace creer al equipo y a la afición
y luego lo culmina con ese pase a Vinicius que es lo que tú dices, es ya icónico, ¿no? Por cómo mueve la mano, por cómo se lo marca, por el pasazo que mete, por cómo luego mete Vinicius, pero sí, fue un partido algo extraño, con muchas idas y venidas anímicas de los dos equipos, y luego al Bayern de Múnich le condenó lo que le viene condenando últimamente, que son esos defensas centrales calamitosos que tiene, en cuanto a acciones puntuales que les condena, ¿no? Por ejemplo, con lo de el año pasado fue Upamecano, me acuerdo, que hizo un partido horrendo. Y el otro día fue Kim, el central que han traído del Nápoles, que aparte de ser enorme, eso me sigue llamando la atención, todo lo que hizo lo hizo de forma errática, ¿no? No te encaja, que sea enorme. Encima, que es enorme. Encima, el tío. Sí, es verdad. Tiene como mucha cara, además. Upamecano estaba en el banquillo. Lo vi y digo, hostia. Sí, tiene un problema ahí el Bayern de Múnich, pero... Sí, es que De Ligt estaba lesionado. Sí, pero arriba tiene jugadores muy buenos, ¿eh? O sea, yo creo que tiene el tipo de jugador arriba que en una eliminatoria de Champions vale mucho. O sea, tiene mucho valor tener y tiene muchos además para elegir, ¿no? Vamos a ver, yo veo la eliminatoria abierta, como sabes, y tiene Javier. Además jugadores de estos que yo creo que se tienen que reivindicar, ¿no? Kane, que claro, se ha convertido un poco en meme, ¿no? Yéndose al Bayern y perdiendo la primera liga, viniendo del Tottenham, que no tiene nada en el palmarés. Sané, que siempre es un eterno del club de los que se dejaba llevar, ¿no? Muy talentoso, pero algo frío o guadaniesco. Y sí, yo creo que sí, tienen muchísimas ganas de reivindicarse, y qué mejor escenario que en el Bernabéu en unas semifinales, ¿no? Y a mí lo que no me gusta es eso, que me recuerda por momentos mucho a aquella eliminatoria con Mourinho, en cuanto a que el Madrid estaba en un punto muy alto, todo le sonreía, venía también a ganar la Liga y no me... O al revés, justo la ganó en el Camp Nou después, no sé, pero era semana crucial como esta. Y luego que mucha gente es muy partidaria de jugar el partido de vuelta en casa, y yo también prefiero mil veces jugar en el Bernabéu, pero es un arma de doble filo, porque sucedió en aquel partido y puede suceder al Madrid, que de repente hay un punto en el que si no te sabes las cosas, el ánimo se puede convertir en ansiedad, y eso en el Bernabéu es muy difícil de gestionar, y el Madrid ha tenido partidos últimamente que le ha podido ocurrir eso. Es verdad que les ha conseguido dar la vuelta, contra el Chelsea, contra aquella Juventus, pero contra el Leipzig, sin ir más lejos. Se ha cerrado ahí un poco de milagro, sí, contra el Leipzig. Ha tenido ahí momentos muy peligrosos. El Ajax viene de Ámsterdam con un resultado muy a favor, que es verdad que era un equipo totalmente distinto en construcción, pero lo de la vuelta en el Bernabéu, yo te digo que puede ser algo peligroso si no salen las cosas, si no marchan muy bien las cosas. Veremos a partir del minuto 70, como sabes, Javier, cuando se acaba el folclore y empieza la eliminatoria, de verdad. Pues ahí veremos la verdadera altura de las amenazas del Bayern de Múnich y el cuajo que le queda al Real Madrid. ¿Se podría decir, Javier, que el Murcia-Castellón es el Bayern de Múnich-Real Madrid de segunda división, de segunda B, primera ochentera? Dímelo tú, ¿no? Porque tú tenías muchos traumas. Claro, bueno, no contra el Real Murcia, tenía más trauma contra la Ciudad de Murcia, pero en la vieja condomina, en Murcia, ¿no? Una liguilla de ascenso que perdió el Castellón contra la Ciudad de Murcia de Quique Pina en el último partido, en un desplazamiento masivo, caluroso, una encerronita muy buena del infrafútbol. Ahí estábamos sin agua, al sol, no había par, nos cortaron el agua del baño, unas cosas un poco de otra época. Y yo no había vuelto a Murcia capital desde ese día, Javier, desde el 29 de junio, parece que fue 29 de junio de 2003.
había vuelto a Lorca, ¿no? A sitios así cercanos, pero a Murcia capital no había ido. Y eso que tengo muchos amigos del Real Murcia, y es un club que me cae simpático. Pero había un pequeño traumita ahí, ¿no? Y además, como laboralmente no había coincidido que había tenido que ir, tampoco lo había forzado yo hasta esta semana pasada, que mi hijo Teo, Javier, pues quería ir a ver al Castellón a Murcia, jugaba contra el Real Murcia, donde una victoria prácticamente aseguraba el ascenso del Castellón, y un pinchazo pues dejaba abierto el asunto a que el cordobano recortara puntos y de cara al final y creciera el dramita, ¿no? Para añadir dificultad al asunto, mi hijo tenía un partido de prebenjamines, esa misma mañana. Castellón jugaba a las 4, el partido de Teo acababa a la 1:15, son 3 horas hasta Murcia, es decir, respetando las normas de la Dirección General de Tráfico, no llegábamos. De hecho, aparqué ahí en una rotonda cerca del estadio de la nueva Condomina, campazo, por cierto, y escuchamos el 0-1 desde fuera, el 0-1 del Castellón. Todavía no habíamos entrado, entramos al minuto 15 y el Castellón se puso 0-2 enseguida. Y yo, ya sabes, Javier, lo que opino del 0-2, nuestros oyentes lo saben, ¿no? La trampa del 0-2. Era todo demasiado bonito, estábamos a la sombra incluso, y expulsaron a un jugador del Castellón a la media hora, expulsaron a un jugador del Castellón, sobrevivió el Castellón hasta el descanso con el 0-2, y ahí hay un momento, Javier, o sea, cualquier persona sabía lo que nos esperaba ahí, ¿no? 0-2 contra un equipo bueno, el Murcia de Pablo Alfaro, por cierto, que iban a apretar en un campo lleno, etcétera. Ahí, ¿has visto la serie esta de los Amos del Aire? Que está en... No, me está hablando muy bien de ella, pero no la he visto como la todavía. Continuación de Hermanos de Sangre, de Pacific, un poco, ¿no? Pero de la aviación, la Segunda Guerra Mundial, que en cada misión que tenían, claro, ahí se miraban un poco como diciendo, hay un porcentaje muy elevado, o sea, igual si salimos 100 aviones, igual volvemos 60, ¿no? Cosas así, ¿no? Algo va a pasar aquí, ¿no? Y al descanso yo me estaba mirando con gente más veterana diciendo, aquí nos espera un segundo tiempo de sufrir mucho, o sea, nadie va a morir, ¿no? Pero van a pasar cositas, ¿no? Yo te juro que en ese momento pensé, si no estuviera aquí con mi hijo, yo me iba. O sea, ¿qué necesidad tengo de estar sufriendo aquí? Porque sé que voy a sufrir un montón hasta el final. O sea, me voy al centro comercial, la Condomina, que está ahí al lado, me voy a ver una película o me voy a lo que sea y ya me enteraré, ¿no? Pero claro, estaba mi hijo ahí y no me iba a ir, ¿no? Ya bastante tiene con ser mi hijo. Y bueno, pues fue avanzando. Yo pensando, estoy mayor para esto no puede ser. Y ves venir el sufrimiento y no puedes hacer nada para evitarlo, ¿no? Que eso pasa mucho en el fútbol. En ese momento de máxima que yo me estaba muriendo, el Murcia venga a sacar córneres, a colgar balones. Llegamos 2-3. Cuando se acaba el folclore, minuto 70, 2-3. No se podía saber, ¿no? Ahí te jugabas el ascenso, todo abierto. Mi hijo, de repente, me dice, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? A lo que yo contesto, claro que sí. ¿Sabes cuál era la gran duda de mi hijo en ese momento de máxima angustia, tensión y sufrimiento? mi hijo, que tiene 7 años, a ver si va a pensar la gente que es idiota o algo, ¿no? O sea, tiene 7 años, muy pequeño. Me dice, papá, ¿tú sabes si el ratoncito Pérez va a hoteles? ¿Yo qué? Porque tenía un... Y tú le dijiste, al Hotel Jorge Juan, sí. Tenía un diente que se estaba moviendo y dormíamos, no volvíamos al partido, dormíamos después en un hotel, que estaba muy contento que dormíamos en un hotel, pero tenía esa preocupación él, ¿no? Es decir, a ver si se me cae el diente. Qué genial. Y aquí yo... me pillan un vacío legal esto y no... Esa era... No recaudo. Que también me viene bien. Esas cosas me salvan a mí, porque ahí me rebaja la tensión, ¿no? Me rebaja la tensión del momento. Y demás, total, que 7 minutos de añadido, 7 minutos ahí, el Castellón con 10, ahí perdiendo tiempo, sacando balones, tirando contras que nada. Y en la última, quedaban 12 segundos, algo así, estaba yo con el cronómetro del móvil, y en el último centro al área, nuestro amigo Manu Sánchez, Javier, el jugador con tirita en la nariz, que marcó el 0-2, de hecho,
hizo mano en el área. Hizo Mano Sánchez. Mano Sánchez. Y claro, pues ya el drama absoluto, ¿no? ¿Cómo sería el tema? Que le dije a Teo, ¿tú crees que lo va a parar? Y me miró así y me dijo, bueno, a lo mejor lo tira fuera. Como para darme ánimos. O sea, pensaba que no. ¿Sabes quién tiró el penalti para el Real Murcia, minuto 97? Pedro León. ¿Sabes de qué me acordé yo en ese momento? Alguien que ha marcado un gol en San Siro. Sí, es que no es cualquiera. No. Con una dilatada carrera en primera división. Pues el jugador de Mula, Murcia. En ese momento tan épico y trascendental, yo me acordé de la sección de animales de este podcast, Pedro León, porque creo que algún día hicimos algún 11 de animales, ¿no? No sé si alguien propuso, o sea, jugadores con nombre de animal, y Pedro León. Y de nacimiento, porque nació en Mula, como te acabo de decir. Sí. Ojo. Lo de Mula no lo pensé, pero lo de León sí. Es como lo de gato y araña, ¿no? Pues Pedro León es igual, Pedro León y Mula. Y también me acordé, como he leído mucho a Mondo Moyano, ¿no? A Alejandro Oliva y a Luis Mi Valero, dije, si en algún sitio tenemos opción de escapar de esta, es contra el Murcia, ¿no? Si puede haber alguien más desgraciado que nosotros en una situación así, ¿no? Que ellos estaban peleando por meterse en playoff también, que había casi 30.000 espectadores allí. Estamos en el lugar adecuado, ¿no? Tiró el penalti Pedro León, fuerte, a su lado natural, lo despejó, lo sacó como pudo Gonzalo Cretaz, que ahora te hablaré de Gonzalo Cretaz, el portero del Castellón, y en una acción poco valorada en general, un defensa del Castellón, Yago Indias, que es el hijo de Alejo, el mítico del Celta, ¿recuerdas? El que falló el penalti en la Copa del Rey que gana el Zaragoza antes de ganar la Recopa. Pues es el hijo de Alejo, Yago Indias. Despejó y el árbitro pitó el final. O sea, fue un momento maravilloso. O sea, eso que dices, ¿por qué aguantamos este sufrimiento, no? ¿Por qué no me he ido a la nueva condomina a comerme un helado? ¿Y por qué esto? Pues es porque al final te compensa, ¿no? El abrazo que me dio mi hijo, que se le olvidó el diente, se le olvidó todo. Ahí estuvimos, fue muy bonito. Y el Castellón ganó el partido. El día siguiente pinchó el Córdoba contra el Recreativo Granada y subió a segunda división. Aquí tengo un efecto mariposa muy bonito, Javier, con Gonzalo Cretaz. Apúntate este nombre, Gonzalo Cretaz, portero del Castellón. Efecto mariposa. Hay un corralito en Argentina y 22 años después mi hijo Teo me abraza en la condomina a las 6 de la tarde del sábado. Gonzalo Cretaz nació en Argentina, en Buenos Aires, y cuando tenía 2 años, por la crisis del corralito, no sé qué, sus padres deciden irse a España a buscarse la vida, y su padre era profesor de tenis. Él es profesor de tenis. Y entonces primero le dio una raqueta, pero se ve que al niño le gustaba jugar a fútbol. Entró en los Benjamines del Valencia, luego el Levante, luego el Málaga, etcétera, cedido al Badajoz y en el Castellón, un efecto mariposa bastante chulo. ¿Qué te parece? Como el cúmulo de casualidades que tienen que darse para que al final alcancemos esa efímera. Es que aparte te quiero decir, la parada que hace de cabeza esa, sí. el portero Castellón es increíble, porque el penalti de Pedro León es que lo tira francamente bien. O sea, yo creo que lo tira muy bien y es mérito total del portero, que además eso es que la imagen con el tiempo de descuento ya sobrepasado en el campo del rival y luego la 99. La imagen enfocando a todos los aficionados de Castellón, que yo le di a pausa para ver si os localizaba, por casualidad ahí, ¿no? A ti, a Teo, que hubiera sido una pareja fácil de reconocer. Entonces, estábamos 4.000 ahí, no es fácil, estábamos 4.000. Pero sí, a ver, Gonzalo, creo que es el tercer penalti que para este año. El Castellón ha tirado 8 penaltis esta temporada, ha fallado 7. También ha habido ahí un poco de Don Fútbol jugando con nosotros hasta darnos el premio final. Y Gonzalo tiene un golpeo. O sea, hay entrenadores que lo han tenido, que tal, y me dicen, no es muy bajito, pero no súper alto, ¿no? Que si midiera un poco más, estaba en primera división. O sea, es con el pie es buenísimo
y tal y como juega el Castellón, que juega muy expuesto, es muy bueno en el 1 contra 1, en el mano a mano, y bueno, y si tiene ese don de la oportunidad. Yo creo que ¿sabes dónde salió bendecido Gonzalo Cretaz? El año pasado jugó en la Unión Deportiva Logroñés, bajó a Segunda Federación, pero encajó el único gol que marcó en el Castellón Jeremy de León. O sea, el amuleto pelirrojo. Increíble, todo lo que toca es como el Rey del Midas. Madrid en la Champions. Claro, entonces la gente a veces no se explica cosas en el fútbol, pero que tienen su explicación. O sea, solo hay que investigar un poco cómo hacemos nosotros. Pero bueno, fue un día bonito el sábado. Mi hijo se reveló como un gran turista. O sea, esto yo lo llamo el síndrome turista agradecido del hecho de nacer en Castellón, claro, ¿no? Y vivir en Castellón. Luego vas a cualquier sitio y eres un turista muy agradecido, ¿no? Y dices, oh, qué bonito. Porque como había un festival de música en Murcia y había poca plaza hotelera disponible, dormimos en Orihuela, que es una ciudad que está entre Murcia y Elche, más o menos, por ahí. Y claro, mi hijo flipando hazme una foto aquí. O sea, vi una fuente, Orihuela. Hazme una foto. Fuimos a ver los arcos en el campo de Orihuela. Hazme una foto aquí en la puerta de los arcos. Tiene una foto meando tiene también en el aparcamiento. O sea, es algo que recomiendo también. No criéis a vuestros hijos en sitios muy bonitos, porque luego serán muy exigentes con todo, ¿no? Pero además se habla poco de del otro día salió alguien compartió un tuit de lo que dejaba en las ciudades los equipos visitantes, ¿no? De dinero, en restaurantes, en hoteles, en todo esto. Y a veces poco se habla, ¿no? También, y poco se habla de de que vas a un hotel y va el Ratoncito Pérez, ¿no? Ahí a dejar su tal y pagará tasas, pagará impuestos, pues al final eso también hace clean la caja de la ciudad que acoge, ¿no? Entonces eso tenía que contarlo. La típica noticia que sacaremos estos días, me parece, ¿no? Del impacto económico del ascenso del Castellón también aquí para la temporada que viene. Llamamos a la Cámara de Comercio, se inventará una cifra quizá, ¿no? Pero muy precisa, ¿no? Eso lo hacía un presidente de República Dominicana, creo que era que era medio ciego y que contaba que la clave de su éxito era siempre inventarse los datos, pero que los datos fueran muy, muy, muy detallados. Entonces siempre decía, hemos creado 27.312 puestos de trabajo. Entonces, ¿quién te rebate eso, no? Creo que se llama Macías, creo que era, no acuerdo ya. Un genio. Sí. Un genio del mal, pero un genio. Eso que hablas tú ahora del impacto, ¿no? De la hostelería y demás, de los desplazamientos, me contaron en 2003, en ese fatídico día en Murcia, unos conocidos que fueron a un bar, que estuvieron ahí todo el día en el bar, y luego se ve que esto también pasa, ¿no? Aquí se hace mucho cuando vienen ingleses a los festivales de música, que la gente los estafa un poco, pues se ve que les cobraron 1000 cosas que no habían pedido ellos, no sé qué, y al final, por no discutir, pagaron, y uno dijo, yo de aquí no me voy sin nada. Y se fue con una bandeja de esas de aluminio donde se suelen poner las tapas o algo así en los bares, ¿no? Y fue todo el día con eso. Intentó entrar a la vieja condomina con eso y, claro, le cachearon. Y, claro, ese momento en el que un agente de la Policía Nacional, ¿no? Antidisturbios seguramente, no sé cómo se llaman, cachea a una persona y nota ahí algo, y ese algo era una bandeja llena de grasa, de que había chipirones antes, ¿no? Le dijo, o sea, ni se enfadó, le dijo, tío, es lo más raro que he visto en mi vida en un campo de fútbol, ¿no? Le dijo, va, pasa. Que eso es como lo loco del Bernabéu, ¿no? Que tiene mérito, ¿no? Es decir, aquí he visto cosas muy locas, muy turbias. El loco de la condomina, sí. El loco de la condomina. Pero... ¿Sabes, por cerrar el círculo, ¿sabes quién jugó en el Real Murcia y en el Ciudad de Murcia? Los dos equipos que has mencionado. Pues algún traidor, quizás, no lo sé. Exactamente, Mikel Lasa. El autor del Lasazo, en los dos. En los dos, en el Murcia y en el Ciudad de Murcia. El hombre chapado a la antigua.
y jugó en la Real Sociedad y en el Athletic de Bilbao. Es que era un hombre... El Real era un Murcia hombre lo sin sabía. sentimientos. Sí, El jugó en Real la ciudad de Murcia lo Murcia. sabía. Y Lasa, Ostras. que la gente no se acuerda, pero que es campeón olímpico Sí, en Barcelona 92. ¿Y tú te acuerdas que en Barcelona 92, es que el otro día lo volví a consultar, Samaranch y tal, no sé qué acuerdo llegó con alguna entidad bancaria, supongo en la Caixa o algo así, y que les daban una prima a los medallistas de Barcelona 92 al cumplir los 50 años. sí, O sea, era como una pensión, ¿no? Algo así. Claro. Y yo te estaba leyéndolo y por lo visto había una deportista, o sea, una campeona olímpica que había sido la más joven porque era gimnasta, Carolina Pascual. Plata en gimnasia rítmica en el 92, la más joven entonces, que tiene que esperar al 17 de junio de 2026 para cobrar. Ostras. y le corresponderán 420.000 euros. O sea, poca broma, ¿eh? Sí. Hombre, casi te Porque hacen un favor, se ha ido ¿no? Porque si no, ya se lo habría gastado. ¿No? Si es como la mejor inversión que te pueden hacer. Eso lo puedes negociar con tu empresa. Puedes decir eso a la empresa, decirle, mira, págame solo el 60% del sueldo, porque si no sé que lo invertiré mal o lo gastaré, Sí. ¿no? Pues es el contraadelanto, ¿no? O sea, sí, claro. Por favor, no me pagues tanto. O sea, empleado del año. Que es la teoría del velcro, ¿eh? Que por tú dices, nada más entrar en tu empresa y dices, guárdame el dinero que me lo voy a gastar en cosas perniciosas y ya todo lo que hagas de ahí en adelante vas a parecer un genio, ¿no? Porque va a decir, mira, parecía un peligro público cuando lo contratamos. Claro, te contratan y dices, mira, es que soy un desastre de persona y me lo gastaré todo en droga, en juego. Entonces, en algo, te contratan como asesor financiero y dices, por favor, me lo puedes distribuir tú. Para que el juzgado, ¿no? Para que el juzgado no me embarque que le debo dinero me lo guardas. Sí. Por fin una idea de negocio que creo que podría prosperar, ¿no? Que en las alturas estaría bien vista mi idea, por fin. Pero sí, oye, no es Mikel Lasa, pero creo que es todavía más favorito de este podcast, Jabo Irureta, Javier. Hombre. El gran Jabo. Don Jabo. Don Jabo ha sido protagonista este fin de semana porque recibió un homenaje del Sestao River Club. Creo que es equipo refundado, el entrenador de otro Sestao, pero que es el mismo, en esencia, ¿no? Y le entregaron la medalla de oro y brillantes y hizo el saque de honor Jabo Irureta, que he visto el vídeo y muy buen golpeo, firme, todavía está ahí. El toque nunca se pierde, la calidad nunca se pierde, Javier. Incluso cuando dejas de ser entrenador en activo, sigue pasando. Jabo Irureta, uno de los más queridos de este podcast. ¿Sabes que yo casi fui una vez a ver un partido del Sestao River? Hace no mucho, parece que fue 2020 o 2021, y que fui al Thinking Football, al festival este del Bilbao, en Bilbao, del Athletic, y el día después o antes de la charla que tenía con el escritor José Ignacio Carnero, dijimos, ¿qué hacemos? Y vimos que jugaba el Sestao y nos pareció buena idea intentar ir a verlo. ¿Qué pasa? Que eran los tiempos del COVID, de la pandemia y no sé qué, ¿no? Y escribimos al club y muy amablemente nos dijeron que es que no podían porque el aforo estaba restringido, limitado al COVID. Hombre, no sé mira a los señores escritores, querían tener ahí acceso privilegiado, ¿no? No, queremos ver no. a puerta cerrada, pero para nosotros, ¿no? Al Sestao River. No, es que no, como era esa época que en cada comunidad autónoma era una movida distinta, ¿no? Y no, en la web no veíamos nada de venta de entradas, de no sé qué, también lógicamente, porque era una categoría baja y demás. Y dijimos, a ver si vamos a ir allí a la puerta y no venden entradas. Y efectivamente, no se podía ver el partido, que eso es, yo con esa experiencia de ver un partido del Sestao con el autor de Ama, creo que hubiese monetizado luego en algún artículo, ¿no? Alguna cosa, algo nos habría pasado ahí. El Sestao, que también es un poco, nos ganó una liguilla de ascenso al Castellón en el 95 también, es un poco otro trauma.
Yo es que tengo traumas por toda la piel de toro, Javier, por toda la geografía. Por la ya muy baqueteada piel de toro, ¿no? Por la castigada piel de toro. Sí. Yo creo que nos da rápido comentar una cosa de oyentes, Javier. Aparte de que nos sigan enviando quien te gusta más, que tenemos ya muchos y enseguida lo grabaremos o lo veremos. Hay Navazus. Aquí hay gente un poco, no sé si genios o despistados, porque Navazus nos escribió y nos dijo: una sección que se echa en falta también es la de ¿quién dijo qué? ¿Esa sección ha existido alguna vez, Javier, en este podcast? ¿O soy yo que...? Pues contigo es probable que sí. Contigo probablemente una de tus secciones efímeras que te inventas y tú mismo chapas. Pues eso es verdad que puede ser. Pregunta Javier si recuerda quién dijo y nos envía una cosa que supuestamente o presuntamente dijimos nosotros. Puede ser un nuevo juego que hagamos, ¿no? Si la gente quiere enviar quién dijo qué, de algo que hayamos dicho hace meses o años y no recordemos, también será bienvenido. Pero lo que te quería comentar es que, ¿te acuerdas que te hablé del snus? Esta especie de esa bolsita de nicotina y otras cosas que algunos jugadores de la Premier se están poniendo, y yo quizá pensé que podía ser una explicación de la agresividad de Salah, ¿no? Y Klopp y tal. No está confirmado esto, pero varios oyentes nos han escrito, por supuesto, cuando hablamos de táctica en el fútbol, nuestros oyentes ahí, pues como si no existieran, ¿no? Pero cuando hablamos de temas como animales o drogas, pues ahí son unos fenómenos, ¿vale? Carlos Collarte me envió un mensaje que le envió a su vez un amigo y le dijo: en los últimos están hablando de lo que... No, es que no sé si está muy bien escrito. Dice, de con lo que nos drogaron en Córdoba. Jaja. Esto es muy bonito. Dice, en Córdoba, en la patria chica de los colgados. No quiero decir que una cosa tenga relación con la otra, pero dice, has traído recuerdos de Vietnam a la memoria de algún amigo. Y también nos dice Carlos, dice que luego no había quien los acostase. Y claro, a mí esto me intriga mucho, porque yo no recuerdo que el snus ese fuera tan potente. A lo que otro oyente, Pelayo, me da la explicación. Y dice, bueno, él también estuvo en Suecia, por lo visto. Dice que se siente muy identificado con las historias, los amigos suecos jugando al Fútbol Manager con equipos españoles, que él seguía a la distancia al Oviedo, ¿no? Igual que hacía yo con el Castellón. Y dice, y esto de los snus ha sido el remate final. Él estuvo en Lulea, que es una ciudad que pertenece a la región de Laponia, más al norte todavía, y dice que en los últimos años, debe ser más joven que yo, es muy común entre los alumnos de Erasmus tomar el snus por el efecto que produce, y que hay varios niveles desde el 1 al 5. O sea, que el nivel 1 equivaldría al efecto de un cigarrillo y el nivel 5 o nivel Siberia, y te puedes imaginar por qué se llama así, serían unos 15 o 20 cigarrillos de golpe. Esto es fantástico, ¿eh? Y dice que hay muchos sabores, que son una fantasía los sabores. Dice, hay una marca que tiene un sabor a jalapeño. O sea, snus, sabor jalapeño, que es un poco esto como algo de paella, ¿no? O sea, enchufarte un snus de estos en la encía, que sea como 15 cigarros a la vez y al mismo tiempo que te sepa jalapeño, eso si no te mata, te hace invencible ya, inmortal. Sí. Esto es muy bonito. Esa es la misma especie, ¿no? Animal, el ser humano, que es capaz de enviar una sonda a Marte, es capaz de inventar el snus Siberia sabor jalapeño. Es como las mejores mentes de nuestra generación, puestas en lo verdaderamente importante. Yo creo que con esto que me explica, yo debí probar el snus blandito, ¿no? Igual que en el instituto fumaba el M-Light, pues eso sería parecido. Pero yo no recuerdo, a mí nadie me dijo que había varios snus. Es que igual, como soy viejo, esto ha evolucionado en los últimos años. Sí, tiene toda la pinta de que tú te quedaste en el snus más primitivo, sí, ¿no? En el snus Orihuela, ¿no? Está el snus Siberia y dice el snus Orihuela. Snus Orihuela. No sé.
Enrique, hablamos estos días con quién te gusta más y todo lo que haya sucedido en Champions. Sí, hay que centrarse en la Champions. Sigue celebrando tú ahora que puedes entre el ascenso del Castellón y el Radocito Pérez y el que te toque. No mucho, pero esto hay que hablarlo un día, de cómo te altera la rutina este tipo de acontecimientos, ¿no? No, es increíble. Estamos grabando por el día, que es algo inaudito en Enrique Ballester, una cosa que nunca había visto. Ahora no sé qué hacer. Mira, no me he tomado un Snus Siberia porque no tengo, pero sí que me he hecho 3 cafés para tener un poco de energía matutina. Es que mi cerebro va más lento. Esto no pasaba, creo, desde el primer episodio que grabamos en la Eurocopa, que no grabábamos de día. Ha sido tremendo. Y es que no he hecho ni el Wordle. Hoy, imagínate si tengo que hacer cosas. Madre mía. Que no he hecho ni el Wordle ni he recogido los sobres del minifútbol. O sea, lo primero que hace cada día una persona adulta. Ahora me hablan muy bien de otro pasatiempo que se llama el Connections o algo así. Connections. Que es no tengo un tiempo. poco está en el New York Times el Wordle y también está el Connections, que son como jugar con campos semánticos, ¿no? Más o menos. O palabras que pertenezcan al mismo campo que a priori no parece muy intuitivo. Y me he jugado un poco y sí que es divertido y sí que gusta. Es que hago el Wordle normal y el Wordle de la frase del día, que es tipo un poco la ruleta de la fortuna, así que como un panel, que es una frase o un refrán cada día. Entonces ahí, ya si añado el Connection, pierdo mucho tiempo, ¿eh? Ahora porque el resto lo inviertes muy bien tú, efectivamente, como el dinero que dices del 60%. Mira, voy con esa doble propuesta a mis jefes. Págame el 60%, pero necesito 10 minutos menos de trabajar cada día para hacer el Connection. Yo creo que no le sorprendería mucho, ¿no? O sea, la misma poca sorpresa que sintió la mujer del loco de Bernabéu cuando lo vio en el césped. Total. Pues algo así sería, Javier. Te mando un abrazo enorme, Enrique. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.